Hay una mentira que ha controlado tu vida entera sin que lo supieras. Una mentira tan antigua como la civilización misma, tan sutil que se ha tejido en el núcleo de todo lo que te enseñaron sobre el poder, la moral y el éxito. Esta mentira no vive en las sombras, no se esconde en teorías conspirativas ni en secretos guardados bajo llave. Vive a plena luz del día, repetida por maestros, predicada por líderes, susurrada por aquellos que dicen querer tu bien. Y mientras tú la creías, mientras construías tu vida sobre sus fundamentos frágiles, otros la desenmascararon hace siglos y se volvieron intocables. Hoy vas a descubrir qué sabían ellos que tú ignorabas. Hace más de 500 años, un hombre observó desde el exilio cómo el mundo real funcionaba de manera radicalmente distinta a como decían los libros de virtud. Vio cómo los buenos perdían, cómo los nobles caían, cómo los virtuosos eran devorados por aquellos que entendieron una verdad oscura que la sociedad se niega a admitir. Este hombre no inventó la maldad ni glorificó la crueldad, simplemente tuvo el coraje de mirar la realidad sin los velos de la ilusión moral. Su nombre resuena todavía con una mezcla de fascinación y horror: Nicolás Maquiavelo. Pero lo que él descubrió no fue una receta para la tiranía, sino un mapa de supervivencia en un mundo que devora a los ingenuos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las personas más honestas raramente llegan a la cima? ¿Por qué aquellos que juegan limpio terminan siendo pisoteados por quienes no tienen tales escrúpulos? No es porque el universo sea injusto, ni porque Dios haya abandonado a los buenos. Es porque existe una brecha brutal entre lo que te dijeron que deberías ser y lo que realmente funciona en el teatro del poder humano. Maquiavelo no te pide que abandones tu humanidad, te invita a despertar de un sueño peligroso que te mantiene vulnerable, expuesto, a merced de lobos que fingen ser corderos. La mentira de la que hablamos es esta: que la bondad inherente, la transparencia absoluta y la virtud inquebrantable te protegerán y te llevarán al éxito, que si eres bueno, el mundo será bueno contigo, que la verdad siempre triunfa y que la justicia prevalece por sí sola. Esta es la narrativa con la que nos adormecen desde niños, la canción de cuna que nos hace dormir mientras otros, despiertos, toman las decisiones que moldean nuestras vidas. Maquiavelo entendió que esta narrativa es un mecanismo de control, una manera de mantener a las masas dóciles mientras los verdaderos jugadores del poder operan bajo reglas completamente diferentes. Prepárate para un viaje incómodo pero necesario. Lo que estás por escuchar desafiará todo lo que te enseñaron en la escuela, en la iglesia, en los discursos motivacionales que consumes en las redes. No te pido que te conviertas en un monstruo. Te invito a ver el mundo como realmente es, no como te dijeron que debería ser. Porque solo cuando comprendes la mentira, cuando la ves operando en cada relación, en cada negociación, en cada estructura de poder, entonces y solo entonces te vuelves intocable. Entonces, y solo entonces, dejas de ser una víctima de las reglas de un juego que nunca supiste que estabas jugando. La gran mentira comienza con una pregunta aparentemente inocente que nos hacen desde la infancia: ¿qué tipo de persona quieres ser? Y junto con esa pregunta viene un menú predefinido de respuestas aceptables. Bueno, honesto, generoso, justo, noble. Nunca nos preguntan qué tipo de persona necesitas ser para sobrevivir en un mundo donde otros no siguen esas reglas. Nunca nos enseñan que la virtud, en su forma más pura e ingenua, puede convertirse en tu mayor debilidad. Maquiavelo observó que los hombres buenos, aquellos que se aferraban ciegamente a principios morales absolutos, eran sistemáticamente destruidos por aquellos que entendían que la moralidad es un instrumento, no un fin en sí mismo. En su exilio forzado,
Lejos de los salones del poder que una vez conoció, Maquiavelo tuvo el privilegio terrible de la perspectiva. Vio cómo familias enteras eran aniquiladas por su propia bondad, cómo príncipes virtuosos perdían sus territorios ante tiranos astutos, cómo la historia real se escribía no con los ideales de los filósofos, sino con la sangre y la astucia de quienes comprendían la naturaleza verdadera del poder. No estaba celebrando esta realidad, estaba documentándola con la precisión de un anatomista que estudia un cadáver. Su crimen no fue inventar la crueldad política, fue atreverse a nombrarla, a sacarla del armario donde la sociedad la esconde bajo capas de hipocresía. La sociedad necesita que creas en la mentira, necesita que seas predecible, controlable, que operes dentro de los límites de lo moralmente aceptable, mientras aquellos en el poder operan en las sombras con una ética completamente distinta. Piénsalo. ¿Quién se beneficia de tu ingenuidad? ¿Quién gana cuando tú juegas limpio en un juego sucio? No son tus competidores, no son aquellos que buscan tu posición, tus recursos, tu influencia. Ellos prosperan precisamente porque tú estás limitado por principios que ellos invocan en público, pero ignoran en privado. Esta es la asimetría fundamental que Maquiavelo expuso sin piedad. El florentino entendió algo que la mayoría se niega a aceptar. Los seres humanos no son naturalmente buenos ni naturalmente malos, son naturalmente adaptativos. Respondemos a incentivos, a amenazas, a oportunidades. La virtud que exhibimos es frecuentemente una máscara social, una estrategia de supervivencia en comunidades donde ser percibido como bueno tiene ventajas. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando la supervivencia está en juego, cuando el poder está al alcance, esa máscara cae. Quienes lo niegan son precisamente aquellos que no han enfrentado verdaderas pruebas de carácter, o peor aún, aquellos que mienten deliberadamente sobre su propia naturaleza. Maquiavelo no te dice que seas cruel por crueldad. Te dice que entiendas que la crueldad bien calculada puede prevenir males mayores. No te dice que traiciones sin razón. Te advierte que la lealtad ciega puede destruirte cuando otros no la comparten. No te pide que abandones todo principio. Te exige que distingas entre principios útiles y principios suicidas. Esta distinción es lo que separa a los gobernantes efectivos de los mártires bien intencionados. Los mártires son recordados con cariño en los libros de historia, pero son los gobernantes pragmáticos quienes escribieron esos libros. La mentira te dice que el mundo premia la bondad intrínseca. La verdad maquiavélica te muestra que el mundo premia los resultados. Puedes ser el hombre más virtuoso del reino, pero si pierdes tu reino por esa virtud, tu virtud se vuelve irrelevante. Puedes ser la persona más honesta en la sala, pero si esa honestidad te hace predecible y manipulable, entonces no eres honorable, eres ingenuo. Esta no es una celebración del mal, es un reconocimiento frío de cómo funciona realmente el poder humano. Y solo aquellos con el coraje de mirar esta verdad sin parpadear pueden protegerse de ella. Aquí yace el primer secreto para volverte intocable. Debes aprender a ver el mundo como es, no como desearías que fuera. Debes entrenar tu mente para detectar la brecha entre las palabras y las acciones de las personas, entre lo que profesan públicamente y lo que buscan privadamente. Debes desarrollar lo que Maquiavelo llamaría virtud. No la virtud moralista que te enseñaron, sino la virtud práctica del león y el zorro, la fuerza y la astucia combinadas. Solo entonces comenzarás a operar en el mismo plano de realidad que aquellos que ya lo descubrieron. Existe un teatro al que todos asistimos diariamente sin darnos cuenta. En este teatro, actores consumados representan papeles de integridad, justicia y preocupación por el bien común.
Hablan de valores, citan principios, apelan a nuestra humanidad compartida. Y nosotros, el público, aplaudimos conmovidos, creyendo que presenciamos autenticidad. Maquiavelo vio este teatro desde detrás del escenario. Conoció a los actores sin sus máscaras, los vio ensayar sus líneas, los observó cambiar de personaje según la audiencia. Y lo que descubrió fue perturbador. Los mejores actores, aquellos más convincentes en sus papeles de virtud, eran frecuentemente los más despiadados en privado. El florentino no condenaba la actuación en sí misma. De hecho, la reconocía como una habilidad esencial para cualquiera que buscara mantener poder en una sociedad humana. Lo que condenaba era la ingenuidad de aquellos que confundían la actuación con la realidad, que tomaban las palabras al pie de la letra, que creían que las intenciones declaradas reflejaban las intenciones reales. En su análisis de Príncipes y Repúblicas, una lección emergía consistentemente. Aquellos que confiaban ciegamente en las apariencias de virtud en otros eran sistemáticamente traicionados, despojados, destruidos. La confianza no basada en verificación es simplemente otra palabra para vulnerabilidad. Piensa en las relaciones de poder que observas a tu alrededor. Ese jefe que habla constantemente de trabajo en equipo mientras acumula crédito por los logros de otros. Ese político que promete servir al pueblo mientras sirve a intereses particulares. Ese amigo que predica lealtad, pero desaparece cuando lo necesitas. No estamos hablando de excepciones, estamos hablando de patrones. Maquiavelo entendió que estos patrones no son aberraciones del sistema, son el sistema. El discurso público de virtud existe precisamente para ocultar la práctica privada de autointerés. Y mientras tú operes creyendo en el discurso, serás perpetuamente sorprendido por la práctica. La mentira te entrena para ver bondad donde hay estrategia, para interpretar generosidad donde hay inversión calculada, para percibir amistad donde hay conveniencia mutua. No estamos diciendo que toda bondad sea falsa o que todo acto generoso esconda manipulación. Estamos diciendo que no puedes saberlo solo por las apariencias y que asumir lo mejor de las personas por defecto es una estrategia peligrosa en contextos donde hay poder, recursos o estatus en juego. Maquiavelo no era pesimista sobre la naturaleza humana, era realista. Y el realismo exige que juzguemos a las personas por sus acciones sostenidas en el tiempo, no por sus palabras momentáneas. Aquí encontramos una de las observaciones más profundas del pensamiento maquiavélico. Las personas revelan su verdadera naturaleza no cuando todo va bien, sino cuando enfrentan presión, escasez o amenaza. En tiempos de abundancia, casi cualquiera puede parecer generoso. En tiempos de paz, casi cualquiera puede predicar tolerancia. Pero cuando los recursos se vuelven limitados, cuando la supervivencia está en cuestión, cuando el poder está amenazado, entonces y solo entonces ves quién es realmente cada persona. Por eso, Maquiavelo aconsejaba estudiar a las personas bajo estrés, observar cómo actúan cuando creen que nadie importante está mirando, analizar qué hacen cuando las consecuencias sociales de sus acciones son mínimas. La segunda capa de la mentira es esta, que puedes mantener tu inocencia moral y aún así competir efectivamente contra aquellos que no la tienen. Esta es quizás la ilusión más peligrosa de todas. Es como entrar a un duelo de espadas, llevando solo buenas intenciones. Tus oponentes no serán conmovidos por tu pureza de corazón mientras te atraviesan con su acero. Maquiavelo no te pide que abandones toda moralidad. Te pide que reconozcas que la moralidad unilateral en un mundo de lobos es simplemente suicidio elegante. Te pide que desarrolles lo que podríamos llamar moralidad estratégica, principios que sostienes no porque un libro sagrado lo ordene,
sino porque funcionan para proteger lo que valoras. Esta comprensión transforma completamente cómo navegas el mundo. Ya no eres el ingenuo que confía en promesas vacías, ya no eres la víctima que se sorprende cuando otros actúan en su propio interés, ya no eres el idealista que pierde una y otra vez porque se niega a ver el juego real que se está jugando. En cambio, te conviertes en alguien que puede participar efectivamente en el teatro del poder sin perder tu alma en el proceso. Puedes actuar virtuosamente cuando sirve a tus propósitos, pero no estás limitado por la virtud cuando amenaza tu supervivencia. Esta flexibilidad, esta adaptabilidad moral calibrada es lo que Maquiavelo identificó como esencial para la efectividad duradera. La historia está llena de gobernantes que fueron amados por sus pueblos y aún así perdieron sus reinos. Está repleta de líderes que siguieron cada regla moral y terminaron destruidos por aquellos que no lo hicieron. Maquiavelo estudió estos casos no con satisfacción, sino con la curiosidad urgente de alguien que busca patrones, que intenta extraer lecciones que puedan prevenir futuras tragedias. Lo que encontró fue consistente y perturbador. La bondad sin fuerza es impotencia. La moralidad sin astucia es vulnerabilidad. La virtud sin pragmatismo es un camino directo hacia la irrelevancia o la destrucción. No porque así debería ser, sino porque así es. Tomemos un ejemplo que el florentino exploró extensamente: el príncipe que busca ser amado por encima de todo. Este príncipe reduce impuestos para ganar popularidad, perdona ofensas para parecer magnánimo, evita decisiones duras para no generar resentimiento. A corto plazo es celebrado. El pueblo canta sus alabanzas, los poetas escriben sobre su nobleza, los predicadores lo ponen como ejemplo de gobernante virtuoso. Pero bajo la superficie, algo peligroso está ocurriendo. Sin recursos suficientes, el Estado se debilita. Sin consecuencias para la transgresión, el orden se erosiona. Sin la capacidad de tomar decisiones impopulares, el reino se vuelve incapaz de enfrentar amenazas reales. Entonces llega la crisis. Puede ser una invasión externa, una rebelión interna, una catástrofe económica. Y el príncipe amado descubre algo terrible. El amor del pueblo no detiene ejércitos. La admiración moral no llena arcas vacías. La reputación de bondad no silencia conspiradores. De hecho, su misma bondad lo ha dejado sin las herramientas necesarias para sobrevivir la crisis. No construyó un ejército fuerte porque los gastos militares son impopulares. No cultivó aliados pragmáticos porque prefirió relaciones basadas en ideales compartidos. No desarrolló la capacidad de ser temido cuando es necesario porque temía ser odiado. Y así, el príncipe bueno pierde su reino ante alguien menos bueno, pero más efectivo. Maquiavelo no celebraba este resultado, lo lamentaba, pero su lamento no lo cegaba a la lección. En un mundo donde otros están dispuestos a usar todos los medios disponibles, limitarte voluntariamente por principios morales que tus adversarios no comparten es una forma de desarmarte unilateralmente. Es como decidir que solo usarás tu mano derecha en una pelea porque usar ambas manos no es honorable, mientras tu oponente usa todo su arsenal. El honor de tu derrota será escaso consuelo cuando estés destruido. Y lo que es peor, tu destrucción no solo te afecta a ti, afecta a todos aquellos que dependían de tu protección. Aquí llegamos a una dimensión moral que los críticos de Maquiavelo raramente consideran: la responsabilidad hacia aquellos bajo tu cuidado. Si eres un líder, un padre, un protector de cualquier tipo, tu bondad personal no puede venir a costa de la seguridad de aquellos que dependen de ti. Un padre que se niega a defender a su familia porque la violencia contradice sus principios pacifistas no es virtuoso, es negligente.
Un líder que pierde su nación por adherirse a ideales abstractos mientras ignora amenazas concretas no es noble, es irresponsable. Maquiavelo entendía que en posiciones de responsabilidad, la moralidad simplista es un lujo que no puedes permitirte. La tercera capa de la mentira es que la integridad moral significa consistencia absoluta entre tus valores declarados y tus acciones en todo momento y circunstancia. Pero Maquiavelo observó que los grandes líderes, aquellos que efectivamente protegían a sus pueblos y mantenían estabilidad duradera, sabían cuándo adherirse a principios y cuándo adaptarse a la necesidad. Sabían cuándo mostrar clemencia y cuándo aplicar severidad. Sabían cuándo mantener su palabra y cuándo romperla si mantenerla significaba destrucción. Esta no es hipocresía, es sabiduría práctica. Es entender que tus principios deben servir a la vida, no la vida a tus principios. Volverte intocable requiere que desarrolles esta sabiduría práctica. Debes aprender a leer situaciones con la frialdad de un estratega, no con el fervor de un ideólogo. Debes ser capaz de hacer lo necesario cuando es necesario, sin autoflagelarte por no ser el santo que la sociedad te dijo que deberías ser. Debes recordar que aquellos que te juzgarán por no seguir principios absolutos son frecuentemente aquellos que nunca han enfrentado las situaciones donde esos principios se vuelven imposibles de mantener. Es fácil predicar pureza desde la seguridad. Es otra cosa completamente distinta mantenerla cuando todo lo que valoras está en riesgo. Hay una pregunta que Maquiavelo plantea implícitamente en todo su trabajo. ¿Es mejor ser amado o temido? La respuesta convencional, la que nos han condicionado a dar, es que el amor es superior, que construir relaciones basadas en afecto genuino es más estable y sostenible que aquellas basadas en miedo. Y en un mundo ideal, en una sociedad de individuos perfectamente racionales y consistentemente éticos, esto sería cierto. Pero Maquiavelo no escribía sobre mundos ideales, escribía sobre el mundo real, donde la naturaleza humana es voluble, donde la gratitud es una emoción débil, donde las personas frecuentemente actúan contra sus propios intereses a largo plazo por impulsos momentáneos. Su conclusión era clara, aunque incómoda. Si debes elegir entre ser amado sin ser temido o ser temido sin ser amado, elige ser temido. No porque el miedo sea moralmente superior al amor, sino porque es más confiable. El amor humano es condicional y frágil. Las personas te amarán mientras les conviene, mientras les proporcionas lo que necesitan, mientras no encuentren una opción mejor. Pero el temor a consecuencias reales por traicionarte o desafiarte, ese permanece incluso cuando su afecto se desvanece. El temor no depende de sus emociones fluctuantes, depende de tu capacidad demostrada de responder a la traición con costos reales. Por supuesto, Maquiavelo no era simple en su análisis. También advertía que ser temido sin ser odiado es un equilibrio delicado que requiere maestría. El odio es peligroso porque motiva a las personas a actuar contra ti, incluso a su propio costo. Las personas harán sacrificios irracionales para destruir a quien odian. Por eso el líder sabio cultiva el temor respecto a su capacidad de imponer consecuencias, pero evita el odio siendo justo en la aplicación de esas consecuencias. No es caprichoso ni cruel por placer, es predecible en sus respuestas, recompensa la lealtad, castiga la traición y mantiene estas reglas consistentemente. Esta comprensión se extiende más allá de la política formal, hacia todas las relaciones humanas, donde existe un diferencial de poder. En tu trabajo, en tus negociaciones, en tus relaciones personales significativas, la misma dinámica opera. Ser querido es agradable, pero no te protege.
Todos hemos visto relaciones donde el afecto era aparentemente fuerte hasta que una de las partes encontró una oportunidad mejor y el afecto se evaporó instantáneamente. Todos hemos observado empleados que amaban a su jefe hasta que otro trabajo ofrecía más dinero, o socios comerciales que eran tus mejores amigos hasta que un competidor les ofreció mejores términos. Maquiavelo no te pide que renuncies a construir afecto genuino, te advierte que no dependas exclusivamente de él. Te dice que estructures tus relaciones de manera que haya consecuencias claras y reales para la traición o el abandono, independientemente del nivel de afecto presente. Esto no hace las relaciones menos auténticas, las hace más estables. Cuando las personas saben que traicionarte tiene un costo tangible, su fidelidad no depende solo de sus sentimientos momentáneos y paradójicamente, esta claridad sobre consecuencias frecuentemente permite que el afecto genuino florezca de manera más saludable, porque ambas partes entienden los límites y expectativas de la relación. La cuarta capa de la mentira es que las relaciones basadas en temor son inherentemente inferiores o inmorales. Pero considera esto: cada estructura social funcional opera sobre una base de consecuencias. Las leyes existen porque hay consecuencias por violarlas. Los contratos tienen cláusulas de penalización porque el acuerdo mutuo debe estar respaldado por costos de incumplimiento. Incluso en las relaciones personales más íntimas hay límites que, si se cruzan, resultan en la terminación de la relación. Esto no es disfuncional, es lo que permite que relaciones saludables existan. El temor a las consecuencias no es lo opuesto al amor, es frecuentemente su guardián. Cuando entiendes esto, cuando dejas de romantizar relaciones basadas puramente en afecto, y comienzas a construir estructuras donde la fidelidad es tanto emocional como racionalmente ventajosa, te vuelves mucho más difícil de traicionar. Las personas no te abandonarán ante la primera dificultad o la primera tentación externa, porque entienden que hacerlo conlleva costos reales. No por crueldad de tu parte, sino por claridad en la estructura de la relación. Y esta claridad, irónicamente, es un regalo que les das. Les permite confiar en la estabilidad de la relación porque no depende solo de sentimientos volátiles. Maquiavelo observó algo que incomoda profundamente a aquellos que viven en la ilusión de la mentira, que frecuentemente es necesario hacer el mal para lograr el bien. No cualquier mal, no mal indiscriminado o sádico, sino mal calculado, estratégico, administrado con precisión quirúrgica para prevenir males mayores. Esta es quizás la enseñanza más malinterpretada y vilipendiada de su obra, porque viola directamente el dogma moral simplista que nos alimentan desde la infancia. Nos enseñan que los fines no justifican los medios, pero Maquiavelo pregunta, ¿qué más puede justificar los medios sino los fines? ¿Acaso los medios se justifican a sí mismos? Considera un ejemplo concreto que el florentino analizaba. Un nuevo gobernante que hereda un estado corrupto, donde funcionarios deshonestos saquean el erario, donde la justicia se vende al mejor postor, donde el orden público se ha desintegrado. Este gobernante puede tomar el camino virtuoso según los estándares convencionales. Procesamiento legal lento de cada funcionario corrupto, respeto meticuloso del debido proceso, incluso cuando es obvio que estos procedimientos están siendo manipulados por los mismos corruptos que deberían ser juzgados. Este camino es moralmente impecable según los libros de ética. También es completamente inefectivo. Mientras el gobernante sigue procedimientos elegantes, la corrupción continúa, el Estado se debilita y el pueblo sufre. O puede tomar el camino maquiavélico,
una purga rápida y decisiva de los elementos corruptos, saltándose las formalidades que de todas formas están diseñadas para proteger a los culpables, estableciendo ejemplos claros de que el nuevo orden no tolerará lo que el anterior permitía. Este camino viola las sensibilidades morales refinadas. También funciona. Establece rápidamente que las reglas han cambiado, elimina a aquellos que estaban destruyendo el Estado y crea espacio para que emerja un orden más justo. Maquiavelo no pregunta cuál método te hace sentir mejor moralmente. Pregunta cuál método produce mejores resultados para el pueblo que debe vivir bajo sus consecuencias. Aquí topamos con la hipocresía fundamental de la moralidad pública. Frecuentemente preferimos medios puros, que producen resultados desastrosos, sobre medios cuestionables, que producen resultados beneficiosos. Queremos sentirnos virtuosos, incluso si nuestra virtud resulta en el sufrimiento prolongado de otros. Esta priorización de nuestra pureza moral personal sobre el bienestar real de aquellos que supuestamente servimos es, en el análisis maquiavélico, profundamente inmoral. Es narcisismo disfrazado de ética. Es preferir tu propia imagen angelical sobre las consecuencias tangibles que tus acciones tienen en la vida de personas reales. Maquiavelo introduce el concepto de crueldad bien usada versus crueldad mal usada. La crueldad bien usada es aquella que se aplica de una sola vez, por necesidad, para establecer seguridad y orden, y que no necesita repetirse. Es como la cirugía, dolorosa en el momento pero que previene sufrimiento mayor a largo plazo. La crueldad mal usada es aquella que es constante, innecesaria, que sirve solo a los placeres sádicos del gobernante o que resulta de incompetencia y caos. La primera es defensible, la segunda es condenable, pero ambas son llamadas crueldad en el discurso público, colapsando una distinción esencial que todo estratega efectivo debe comprender. La quinta capa de la mentira es que puedes tener manos perfectamente limpias y aún así lograr cosas importantes en el mundo. Esta es la fantasía más peligrosa de todas porque paraliza a las personas buenas, mientras las malas actúan sin restricciones. ¿Cuántas veces hemos visto a personas con buenas intenciones negarse a hacer lo necesario porque manchaba su pureza moral, permitiendo así que triunfaran personas con intenciones terribles que no tenían tales escrúpulos? Maquiavelo te dice: si te importan genuinamente los resultados, si realmente quieres proteger a aquellos bajo tu cuidado o lograr objetivos que valen la pena, entonces debes estar dispuesto a cargar con el peso moral de hacer lo necesario. Esto no es una licencia para la crueldad arbitraria o el abuso de poder. Es un reconocimiento de que vivir con integridad en posiciones de responsabilidad frecuentemente requiere que hagas cosas que te hacen sentir incómodo moralmente. Requiere que te ensucies las manos para que otros puedan mantener las suyas limpias. Requiere que tomes decisiones difíciles que serán malinterpretadas por aquellos que no entienden el contexto completo. Y requiere que aceptes que serás juzgado por personas que nunca enfrentaron las situaciones que te obligaron a elegir entre males menores. Volverte intocable significa aceptar esta carga sin convertirte en un monstruo. Significa desarrollar la capacidad de hacer lo necesario mientras mantienes tu humanidad esencial. Significa no buscar la crueldad, pero no rehuirla cuando es la única opción efectiva. Significa juzgarte, no por estándares abstractos de pureza moral, sino por las consecuencias reales de tus acciones en las vidas de personas reales. Esta es quizás la forma más madura de moralidad que existe, y es precisamente la que la mentira te entrena para rechazar. Una de las observaciones más agudas de Maquiavelo concernía a la naturaleza de las apariencias y la realidad en el ejercicio del poder.
notó que para la vasta mayoría de las personas, la apariencia de virtud es más importante que la virtud real. Las masas juzgan por lo que ven en la superficie, por lo que se les dice, por las imágenes cuidadosamente construidas que se les presentan. Muy pocos tienen el tiempo, la capacidad o la inclinación de investigar la realidad detrás de la fachada. Esto crea una asimetría fundamental. Aquellos que entienden esta dinámica pueden cultivar apariencias virtuosas mientras operan pragmáticamente en privado, mientras que aquellos que no la entienden o se niegan a aprovecharla están en desventaja fundamental. Esto no es cinismo, es observación antropológica básica. Vivimos en sociedades masivas, donde la reputación se construye en gran medida a través de narrativas públicas, no de conocimiento directo. La persona promedio forma opiniones sobre líderes, celebridades, ejecutivos, basándose en lo que lee en noticias, ve en redes sociales, escucha en rumores. Casi nadie tiene acceso directo a las acciones privadas de figuras públicas. Esto significa que la gestión de la imagen pública es una habilidad esencial para cualquiera que busque mantener influencia. Y Maquiavelo, lejos de condenar esto como deshonestidad, lo reconocía como una necesidad práctica de operar en sociedades humanas complejas. El florentino aconsejaba a los gobernantes cultivar cuidadosamente la apariencia de cualidades que el pueblo valora: piedad, lealtad, integridad, compasión, honradez. Pero también advertía que adherirse inflexiblemente a estas cualidades en todas las circunstancias era un camino hacia la ruina. El gobernante sabio debe parecer misericordioso, mientras mantiene la capacidad de ser cruel cuando es necesario. Debe parecer íntegro, mientras retiene la flexibilidad de romper su palabra cuando mantenerla sería desastroso. Debe cultivar una imagen de predecibilidad, mientras permanece capaz de lo impredecible cuando la situación lo demanda. Esta duplicidad no es defecto, es sofisticación. Aquí muchos se escandalizan. «Pero esto es manipulación», exclaman, y Maquiavelo respondería: «Sí lo es. Toda interacción social sofisticada involucra algún grado de gestión de impresiones, de presentar ciertos aspectos de ti mismo mientras ocultas otros, de leer tu audiencia y adaptar tu comunicación para máximo efecto. Cuando te vistes para una entrevista de trabajo, estás manipulando impresiones. Cuando eliges tus palabras cuidadosamente en una negociación delicada, estás manipulando percepciones. Cuando decides qué compartir y qué callar en una conversación personal, estás ejerciendo control sobre la información disponible. Llamar a esto manipulación como si fuera algo extraordinario es ignorar que es parte fundamental de cómo los seres sociales complejos se relacionan. La diferencia que Maquiavelo identifica es entre aquellos que hacen esto conscientemente y estratégicamente versus aquellos que lo hacen ingenuamente o no lo hacen en absoluto. Los primeros tienen control sobre su narrativa, pueden proteger su reputación, pueden gestionar crisis de imagen antes de que se conviertan en crisis de poder real. Los segundos son vulnerables a cualquiera que decida crear una narrativa negativa sobre ellos, porque nunca desarrollaron las habilidades para controlar o contrarrestar tales narrativas. No es cuestión de ser más o menos honesto, es cuestión de ser efectivo versus inefectivo en entornos sociales complejos. La sexta capa de la mentira es que la autenticidad cruda, sin filtros, es siempre superior a la presentación estratégica de uno mismo. Esta es una ilusión moderna particularmente perniciosa, alimentada por una cultura de redes sociales que romantiza el ser tú mismo sin reconocer que todos editamos y curamos cómo nos presentamos. Maquiavelo entendía que en contextos donde hay intereses en competencia y juicio social significativo, la autenticidad absoluta es frecuentemente un lujo que no puedes permitirte.
No estamos hablando de mentir patológicamente o crear personajes completamente ficticios. Estamos hablando de la sabiduría de mostrar diferentes facetas de tu carácter real según el contexto y la audiencia. Considera cómo las personas más exitosas que conoces navegan diferentes espacios sociales. No hablan con su jefe de la misma manera que hablan con sus amigos cercanos. No presentan la misma versión de sí mismos en contextos profesionales versus personales. No comparten toda su verdad con todo el mundo todo el tiempo. Esto no los hace falsos, los hace socialmente inteligentes. Entienden que la revelación total es apropiada solo en contextos de confianza profunda y que en contextos competitivos o públicos, cierta reserva estratégica no solo es prudente, sino necesaria para la autoprotección. Volverte intocable requiere que desarrolles esta sofisticación en la gestión de tu imagen y reputación. Debes aprender a controlar qué información sobre ti circula, cómo eres percibido en diferentes círculos, qué narrativas existen sobre ti y quién las controla. Debes cultivar la capacidad de parecer confiable, competente y virtuoso ante aquellos de quienes necesitas apoyo, mientras mantienes en privado la flexibilidad de actuar de maneras que esas audiencias podrían no aprobar si supieran de ellas. Esto no es hipocresía. Es la diferencia entre ser un actor competente en el teatro social versus ser un aficionado que confunde la vida real con una sesión de terapia donde la honestidad total es la meta. Maquiavelo dedicó considerable atención al concepto de fortuna, que podríamos traducir como suerte, destino o circunstancia. Observó que muchas personas atribuyen su éxito o fracaso enteramente a la fortuna, como si fueran barcos sin timón a merced de tormentas aleatorias. Esta actitud, argumentaba el florentino, es fundamentalmente derrotista. Aunque reconocía que la fortuna juega un papel significativo en los asuntos humanos, insistía en que los individuos prudentes y virtuosos, en el sentido de virtud, no de virtud moralista, podían anticipar, mitigar e incluso aprovechar las variaciones de la fortuna. La diferencia entre aquellos que prosperan y aquellos que son destruidos por cambios circunstanciales frecuentemente radica no en la fortuna misma, sino en cómo se prepararon para ella. Usaba una metáfora poderosa. La fortuna es como un río caudaloso. Cuando está calmado, los hombres prudentes construyen diques y canales, preparan defensas, establecen sistemas para gestionar futuras inundaciones. Cuando la tormenta llega y el río se desborda, aquellos que se prepararon sufren daño limitado. Sus estructuras contienen el caos, canalizan la fuerza destructiva, convierten lo que podría ser una catástrofe en un inconveniente manejable. Pero aquellos que no se prepararon, que asumieron que el río siempre estaría calmado, son arrasados completamente y luego tienen la audacia de culpar a la fortuna por su destrucción, cuando en realidad fue su propia falta de previsión lo que los dejó vulnerables. Esta lección se extiende a todas las áreas de la vida humana. En los negocios, aquellos que prosperan no son necesariamente los más talentosos, sino frecuentemente aquellos que mejor prepararon para múltiples escenarios, que mantuvieron reservas para crisis, que diversificaron sus riesgos, que construyeron relaciones que podrían rescatarlos en tiempos difíciles. En las relaciones personales, aquellos cuyas vidas se desmoronan ante la primera traición o abandono, son generalmente aquellos que no construyeron redes de apoyo redundantes, que pusieron toda su seguridad emocional en una sola persona, que no anticiparon que incluso relaciones aparentemente sólidas pueden fracturarse. Maquiavelo no te pide que te vuelvas paranoico o que vivas en constante ansiedad sobre posibles desastres futuros. Te pide que seas prudente,
que reconozcas la naturaleza impredecible de la existencia humana y que te prepares en consecuencia. Que no asumas que tu posición actual es permanente. Que no confíes completamente en que las condiciones favorables continuarán indefinidamente. Que construyas fortaleza y flexibilidad en todas tus estructuras, de manera que cuando inevitablemente llegue la adversidad, tienes los recursos y las estrategias para sobrevivirla y quizás incluso aprovecharla para tu avance. La séptima capa de la mentira es que si haces las cosas correctas, si sigues las reglas, si trabajas duro y eres buena persona, entonces estarás protegido de la adversidad. Esta es quizás la ilusión más cruel de todas, porque establece expectativas completamente irreales sobre cómo funciona el mundo. La verdad es que la adversidad llega para todos, sin discriminación entre buenos y malos, trabajadores y perezosos, preparados y no preparados. La diferencia no está en si enfrentas adversidad, está en qué tan capaz eres de navegar a través de ella cuando llega. Las personas que creen en la mentira se sienten traicionadas cuando la adversidad golpea. Sienten que el universo rompió un contrato implícito. Hice todo bien, lamentan. ¿Por qué me está pasando esto? Y esta sensación de traición los paraliza, porque no pueden reconciliar su realidad con su modelo de cómo se supone que funciona el mundo. Mientras tanto, aquellos que entendieron la lección maquiavélica no se sorprenden por la adversidad. La anticiparon, se prepararon para ella, y cuando llega, se mueven a través de ella con la competencia de alguien que ensayó para este momento. Desarrollar esta anticipación y preparación requiere lo que Maquiavelo llamaba prudencia, que es diferente de simple cautela. La prudencia es la capacidad de ver patrones, de reconocer cuando las condiciones presentes son insostenibles y por lo tanto cambiarán, de identificar vulnerabilidades en tus estructuras antes de que sean explotadas, de leer señales tempranas de crisis inminentes que otros ignoran. Esta capacidad no es mágica ni requiere dones sobrenaturales de previsión. Requiere atención, reflexión, disposición a considerar escenarios desagradables que preferirías ignorar, y la disciplina de actuar basándote en estas consideraciones incluso cuando todo parece estar bien. Volverte intocable significa construir tu vida de manera que puedas absorber golpes significativos sin desmoronarte completamente. Significa no tener puntos únicos de falla donde la pérdida de una cosa, una persona, una posición, destruye todo lo demás. Significa mantener múltiples fuentes de valor, identidad, seguridad, conexión. Significa vivir bajo tus medios para tener reservas cuando llegan crisis económicas. Significa cultivar múltiples relaciones significativas para no depender enteramente de una. Significa desarrollar múltiples habilidades para no estar atado a una sola forma de generar valor. Esta redundancia y diversificación no es pesimismo, es realismo inteligente. Llegamos ahora a la integración de todo lo que hemos explorado. Maquiavelo no nos ofreció una filosofía moral reconfortante, nos ofreció un espejo que refleja el mundo como realmente funciona, no como nos gustaría que funcionara. Este espejo es incómodo de mirar porque viola las narrativas reconfortantes que nos han contado toda la vida. Pero aquellos con el coraje de mirarlo sin parpadear, de aceptar lo que revela sin negación o racionalización, obtienen algo invaluable: claridad. Y la claridad es el primer requisito para la efectividad, para la protección, para lo que hemos estado llamando volverse intocable. Ser intocable no significa ser invulnerable a todo daño. Significa ser suficientemente consciente, preparado y estratégico, que los golpes que inevitablemente recibes no te destruyen. Significa entender el juego real que se está jugando, mientras otros permanecen confundidos sobre por qué sus estrategias ingenuas no funcionan.
Significa operar en el nivel de realidad, donde se toman decisiones reales, no en el nivel de ilusión, donde se proclaman ideales. Significa haber absorbido las lecciones que Maquiavelo extrajo de siglos de historia humana sobre qué funciona, qué no funciona y por qué. La persona que ha entendido la mentira ve el mundo con ojos diferentes. Ya no es sorprendida constantemente por la duplicidad de otros, porque entiende que la duplicidad es una herramienta estándar, no una aberración. Ya no se siente traicionada cuando otros actúan en su propio interés, porque nunca asumió que actuarían altruistamente. Ya no espera que la bondad por sí sola la proteja, porque reconoce que la bondad desarmada es simplemente debilidad que invita al abuso. Esta persona mantiene su humanidad esencial, sus valores genuinos, su capacidad de afecto real, pero los protege con capas de astucia estratégica que los hacen más efectivos, no menos auténticos. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, ni viene sin costo psicológico. Abandonar la mentira significa abandonar la comodidad de creer que el mundo es fundamentalmente justo, que las buenas personas son recompensadas automáticamente, que puedes confiar en la bondad inherente de los demás. Significa aceptar un nivel de soledad existencial, porque una vez que ves lo que Maquiavelo vio, es difícil relacionarte del mismo modo con aquellos que todavía viven en la ilusión. Significa cargar con un tipo de conocimiento que te hace más efectivo, pero potencialmente más cínico, más cauteloso, más vigilante, pero también te libera. Te libera de la ingenuidad que te mantenía vulnerable. Te libera de expectativas irreales que te configuraban para decepción crónica. Te libera del autosabotaje de adherirte a principios que otros explotan pero no comparten. Te libera para construir poder real, no el simulacro de poder que viene de ser amado por tu docilidad. Y quizás lo más importante, te libera para elegir conscientemente cuándo ser virtuoso en el sentido tradicional. Porque ahora tu virtud no es automática o ingenua, es estratégica y deliberada. Maquiavelo no nos pide que abandonemos la moralidad, nos pide que la refinemos, que distingamos entre moralidad que sirve a propósitos reales versus moralidad que es mero performance social. Que reconozcamos la diferencia entre ser bueno y parecer bueno, y que entendamos que en muchos contextos parecer bueno es más importante operacionalmente que ser bueno. Que desarrollemos la flexibilidad de adherir a principios cuando sirve a nuestros intereses a largo plazo, pero no cuando nos destruye. Que cultivemos lo que él llamaba virtud, no virtud moralista, sino excelencia práctica. La combinación de fuerza, astucia, coraje, prudencia y oportunismo que permite a alguien navegar efectivamente el mundo real. La pregunta final no es si Maquiavelo tenía razón en el sentido moral abstracto. La pregunta es si sus observaciones sobre cómo funciona realmente el poder humano son precisas, y la respuesta incómoda, confirmada por siglos de historia subsecuente y por tu propia experiencia si miras honestamente, es que sí, que los patrones que identificó siguen operando, que aquellos que entienden sus lecciones tienen ventajas sistemáticas sobre aquellos que no, que la mentira sigue siendo propagada por aquellos que se benefician de tu ingenuidad, y que la única protección verdadera contra ser víctima perpetua de estas dinámicas es entenderlas, aceptarlas y aprender a operar dentro de ellas sin perder tu alma. Volverte intocable es el resultado de esta comprensión puesta en práctica. No es un estado que alcanzas permanentemente, es una manera de navegar el mundo continuamente. Es vigilancia constante combinada con flexibilidad estratégica.
Es autenticidad interna combinada con presentación estratégica externa. Es principios genuinos protegidos por pragmatismo calculado. Es la síntesis de todo lo que Maquiavelo observó sobre aquellos que prosperan en el mundo real versus aquellos que son consumidos por él. Y ahora que conoces la mentira, ahora que has visto detrás del velo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Hemos viajado juntos a través de verdades que la mayoría prefiere nunca enfrentar. Hemos mirado directamente al espejo que Maquiavelo sostuvo frente a la naturaleza humana hace más de 500 años. Un espejo que sigue reflejando la misma realidad incómoda hoy. Y si has llegado hasta aquí, si no has desviado la mirada, entonces algo en ti ya sabía que la mentira era insostenible. Algo en ti ya había percibido que el mundo no funciona como te dijeron, que hay un juego más profundo operando bajo la superficie de las apariencias virtuosas. Lo que has recibido aquí no son ideas nuevas plantadas en terreno virgen, sino el lenguaje y la estructura para entender lo que tu intuición ya había detectado, pero no podía articular. La transformación que este conocimiento produce no es instantánea ni indolora. No sales de esta comprensión siendo la misma persona que entraste. Has comido del fruto del conocimiento del bien y del mal real, no del bien y del mal imaginarios que habitan en cuentos morales simplistas. Y como todos los que comen de ese fruto, pierdes la inocencia, pero ganas vista. Pierdes la comodidad de la ingenuidad, pero ganas la capacidad de navegar el mundo real. Este intercambio es irrevocable. No puedes desconocer lo que ahora sabes. No puedes volver a creer en la mentira con la misma fe ciega. Debes decidir qué harás con este conocimiento, si lo usarás para protegerte y prosperar, o si intentarás ignorarlo y regresar a una inocencia que ya es imposible recuperar. Maquiavelo no escribió para hacerte sentir bien, escribió para equiparte con verdades que otros te ocultaron deliberadamente. Escribió sabiendo que sería malinterpretado, vilipendiado, usado como sinónimo de maldad por generaciones de personas que nunca leyeron su trabajo, pero disfrutaban tener un villano conveniente. Escribió de todas formas porque algunos, una minoría que tiene el coraje de mirar sin parpadear, entenderían. Algunos reconocerían en sus páginas no una celebración del mal, sino un mapa de supervivencia. Algunos agradecerían no la comodidad de mentiras piadosas, sino el respeto de verdades difíciles. Si has llegado hasta aquí, eres uno de esos algunos. Ahora tienes una responsabilidad. El conocimiento que posees te coloca en una posición diferente que aquellos que permanecen en la ignorancia. Puedes usar este conocimiento para proteger no solo a ti mismo, sino a aquellos que valoras. Puedes operar con una efectividad que estaba previamente fuera de tu alcance. Puedes construir estructuras de vida, relación y poder que sean resilientes ante las fuerzas que destruyen a otros. Pero también puedes, si no tienes cuidado, convertirte en aquello que Maquiavelo nunca defendió. El tirano que usa la fuerza sin justificación. El manipulador que explota sin propósito. El cínico que ha perdido toda conexión con su humanidad. La diferencia está en si usas estas herramientas para construir o solo para destruir, para proteger o solo para dominar. La pregunta que te dejo no es si adoptarás todos los consejos de Maquiavelo al pie de la letra. La pregunta es si tendrás el coraje de vivir con los ojos abiertos en un mundo que prefiere ciudadanos ciegos. Si desarrollarás la sofisticación de ser estratégico sin ser sádico, pragmático sin ser amoral, efectivo sin ser destructivo. Si aprenderás a jugar el juego real que se está jugando sin perder tu capacidad de soñar con un juego mejor. Porque la mayor ironía es esta. Solo aquellos que entienden profundamente cómo funciona el poder
pueden tener alguna esperanza de usarlo para crear algo mejor que la jungla de la que Maquiavelo fue un cartógrafo tan preciso. Si este viaje a través de la verdad oscura de Maquiavelo resonó en algo profundo dentro de ti, si reconociste en estas palabras un reflejo de realidades que has experimentado pero nunca pudiste nombrar, entonces haz algo con esta chispa de reconocimiento. Dale like a este video para que otros que necesiten esta perspectiva puedan encontrarla. Comenta abajo compartiendo qué parte del análisis maquiavélico te impactó más profundamente o cómo planeas aplicar estas comprensiones en tu propia vida. Comparte este contenido con alguien que conoces que está listo para ver más allá de las ilusiones reconfortantes. Y suscríbete a este canal porque continuaremos explorando verdades que otros canales no se atreven a tocar, ideas que desafían el pensamiento convencional, filosofías que equipan en lugar de simplemente entretener. No te suscribes solo a un canal. Te unes a una comunidad de pensadores que prefieren verdades incómodas sobre mentiras reconfortantes, que valoran la efectividad sobre las apariencias, que entienden que el conocimiento real siempre tiene un filo afilado. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desenterrando las verdades que otros prefieren mantener enterradas.